Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, haciéndoles memoria de que estamos vísperas de unas elecciones en las que todo se encuentra amañado. Inclusive se habla de una transparencia electoral, pero no se permite que el Consejo Nacional Electoral se someta a las normas ISO 9000, que son normas de calidad, simplemente reconocidas internacionalmente, ni tampoco admite que vengan veedores internacionales a las próximas elecciones. Pero exige eso para Venezuela. Qué cosa más curiosa. Bien, en este momento en que estamos vísperas de unas elecciones, nos toca reflexionar sobre lo que ha sido el gobierno de Lenín Moreno. Podríamos decir en términos generales que Lenín Moreno ha permitido el gobierno y el poder de los mediocres. Como en ninguna otra época de esta historia del siglo XXI, cualquier mequetrefe puede llegar a ser un funcionario que toma decisiones, un funcionario intermedio. No necesita ni tener currículum, ni tener estudios internacionales, peor en las 100 mejores universidades del mundo. No, cualquiera puede llegar a ser un individuo que maneja las decisiones. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que existe un aparataje, un sistema mediante el cual los empleados de bajo rango, los mediocres, los demás, los que están en la punta de la lanza, se convierten en los dueños absolutos del poder. Cuando yo era médico, me enfrentaba al gran problema de que cuando yo tenía pacientes y hacía las recetas, la auxiliar de enfermería se tomaba la atribución de decidir a qué pacientes entregaba o no entregaba las medicinas. Todo dependía de la simpatía que tenía con ese paciente, del agrado que tenía, del favor que recibía o del favor que le pedía. Tenía entonces el paciente que llegar con el regalito, invitarle a la fiesta, ser el encubridor cuando ella faltaba. Estas características particulares de nuestro sistema hacían que inexplicablemente muchos pacientes no se curaran porque la dosis de medicina que habían recibido era incompleta. Y no era culpa del médico. Cuando se le llamaba al auxiliar y al paciente y se los ponía frente a frente, el paciente le decía: el auxiliar no me quiso dar toda la medicina. Yo le preguntaba al auxiliar: ¿por qué usted no le dio? Porque no había. Iba a la farmacia y encontraba las medicinas. Finalmente tuve que optar por ser yo mismo el que entregaba las medicinas. ¿Pueden ustedes imaginarse? Estamos hablando del Seguro Social Campesino de Esmeraldas. ¿Cómo fue posible que el auxiliar de Kingue pudiera hacer estas cosas? Y no era la primera. Otras auxiliares que tuve hicieron lo mismo en la frontera norte, en la provincia de Imbabura. Tuve el mismo problema y siempre era ese el mismo problema en el Ecuador. En todos los lugares que trabajaba habían excelentes auxiliares, pero habían las sabidas. Hoy, en el Instituto de Crédito Educativo y Becas, he pasado por una situación similar. Una empleada de bajo rango y un empleado intermedio son los que tienen el derecho a decidir si es que ese becario, esa persona, tiene o no que irse o no irse en la beca. Con este concepto de austeridad, ellos, para quedar bien con el gobierno de turno, comienzan a tratar de evadir y de limitar el acceso a las posibilidades de que los estudiantes reciban financiamiento para sus estudios en el extranjero y manipulan términos, palabras,
pruebas, exámenes, tiempos. Y con eso hacen que la persona que aspira a una beca se vea frustrada, se vea engañada. Ellos saben muy bien que las becas son para el jefe, el amigo, el primo, el pariente, el compadre, el allegado, les da ciertas ventajas. Existe el acomodo, el amarre, el engaño. Eso pasa con las becas. No es nada difícil que lo mismo sucede en la Corporación Financiera Nacional. Los créditos que se les ofrecen a las personas que están diciendo, venga, sí, saque un crédito, se ven amañados, encerrados, enterrados. En lugar de ser, como en la época de Rafael Correa, en que se le decía al analista o a la persona del Banco Nacional de Fomento, aquí tiene usted $1.000.000, usted tiene que colocar ese $1.000.000 si no está afuera. Y el tipo salía a buscar dónde colocar, porque además de que tenía que colocar, después tenía que recuperar el $1.000.000, porque era una colocación de crédito y luego él se encargaba de hacer el seguimiento y la recuperación del préstamo. En cambio, en el gobierno actual, el sistema es completamente diferente. Usted está pagado para mentir, para engañar, pero el asunto es que usted no le entrega el crédito, solo le dice, sí, sí hay, pero verá, tiene que recoger este papelito, tiene que recoger el otro papelito, y tiene que amarrar por aquí, y tiene que enredar por acá, y ahí le damos el préstamo del Banco de Fomento. Total, el préstamo del Banco de Fomento no sale. Principio de autoridad. Mientras menos plata salga del Estado a la población, la cosa está chévere. Este es el funcionamiento del Estado, un funcionamiento dirigido por un presidente que tiene solo la capacidad laboral de 2 horas diarias. No puede funcionar para más, no gobierna el resto del día. De 24 horas que tiene un día, apenas 2 la destina a gobernar. Y llevamos ya 2 meses en que no lo hemos visto en el Palacio de Gobierno, y más bien se ha presentado en España a recibir una medalla sin saber siquiera que en esa universidad se celebraba los 800 años en Salamanca, la Universidad de Salamanca, y en la Universidad de Salamanca, donde iba a recibir la medalla, no sabía ni siquiera los años que cumplía la Universidad de Salamanca y se equivoca por 100 años, en lugar de decir 800, dice 900 años. Cosas que para él le parecen jocosas, que para el común de la gente no le importa, pero eso es hacer el ridículo, eso es no tener vergüenza, demostrar la ignorancia, la falta de preparación para un evento donde él es convocado ante gente que tiene un evidente y notable grado de conocimientos. En ese espacio se ve hacer el ridículo. Un entreguista que dice que él, cuando está en España y está hablando en esta Universidad de Salamanca, manifiesta que no le gusta y ni quiere intervenir en los problemas de otros gobiernos ni en otros gobiernos, pero inmediatamente no termina ni de decir esas palabras y dice que no reconoce al gobierno de Maduro y que le reconoce al gobierno de Juan del tal Juan, que quiere ser ahora presidente en Venezuela. Un tal Juan. Bueno, pero no quiere intervenir en asuntos de otros estados. La doble moral, el doble discurso, la ignorancia descabellada. Esto se permea, se traduce, se impregna en todo el comportamiento social de Ecuador. Todo el aparato burocrático funciona de la misma manera. Todo, desde el amigo que uno tiene, hace chistes pesados y tontos como los hace el presidente. ¿Cómo llegamos a esto?
ecuatorianos, las próximas elecciones, todos están contra uno, Rafael Correa. Y se pensaba que en estas elecciones él no iba a participar y entonces iban a pelear entre ellos. Como él se presentó, nuevamente se aunaron todos, se agruparon todos, desde la derecha hasta la izquierda, todos los viejos partidos del siglo XX, con sus viejos caudillos, con sus viejas ideas, con sus viejas reivindicaciones, con sus viejos propósitos, se han unido todos contra la lista 5. Cuando ustedes vayan a votar, si no encuentran un candidato idóneo, inclusive en la lista 5, por favor voten nulo. Pero si encuentran una persona que realmente tiene valía, aunque sea por el coraje de enfrentar a esa muchedumbre de partidos políticos, esa multitud de partidos políticos, esa mansedumbre frente al gobierno, esa docilidad, esa sumisión, y ustedes se dan cuenta de que esos sumisos han formado uno solo, voten por la lista 5. Muchas gracias.